Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que ya estén listos para escuchar lo que es la palabra de Dios. Este domingo me tocó a mí. Y vamos a orar para que sea Dios el que esté hablando. Yo me hago a un lado, yo me quito y que sea Dios el que esté hablando a nuestro corazón como habló al mío. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos esté hablando en esta tarde. ¿Sale? Cierra tus ojos y acompáñame orando. Señor, muchas gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, Señor, porque hasta este día, Señor, has sido bueno con nosotros, has sido fiel con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de otra semana más, poder reunirnos, Señor, y escuchar lo que dice tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra, Señor, tú nos hablas, Señor, hablas a nuestro corazón. Y Padre, te pido, Señor, que este día, Señor, tú nos hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos atesorar lo que dice tu palabra, Señor, y ponerlo por práctica, Dios. No solamente lo queremos escuchar, no solamente lo queremos oír, Señor, sino que lo queremos poner en práctica, Dios. Ayúdanos, Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, Señor. Nuestro corazón, Señor, está dispuesto para escuchar lo que es tu palabra, Dios. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Sé tú hablando, Espíritu Santo, sé tú dirigiendo, Señor, esta palabra, Padre, por favor. Yo me hago a un lado, Señor, y sé tú hablando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a leer mucho, pero vamos a saborearlo, ¿verdad? Entonces, si me puedes acompañar, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Te doy unos segunditos para que lo busques. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Y dice así. Vamos a leer del 1 al 5, corridito, y luego vamos a analizarlo. Gálatas 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol, se abren paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a empezar a desmenuzar lo que acabamos de leer. Aquí voy a tocar ciertos puntos de lo que acabamos de leer. Y aquí vemos que Pablo se está presentando, ¿verdad? Pero fíjense cómo se está presentando. Dice Pablo, apóstol. Se abren el paréntesis y dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Otra versión dice: Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres. Y aquí podemos ver que Pablo no se autoproclamó apóstol. Pablo no se nombró él solo apóstol. Fue Dios quien lo nombró. Fue Dios quien le dio ese nombre de apóstol. Pablo apóstol. No fue una persona. No fue nadie más que Dios. Y ¿sabes qué? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que se dicen apóstoles. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que se quieren poner un título para verse muy ungidos, ¿sí me explico? Hay que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Porque te voy a decir una cosa. Para servir a Dios no se necesita de un título en específico, no se necesita de un título. Para servir a Dios no se necesita de una preparación universitaria. Para servir a Dios no se necesita tener mucho dinero. Ahora, no digo que no sea bueno prepararnos, no digo que no sea bueno estudiar, está bien, está muy padre, qué bueno, pero no es
esencial, no es un requisito para servirle a Dios. Lo que se necesita para servirle a Dios es tener un corazón para hacer justicia, es tener un corazón para amar la misericordia, y tener un corazón que se humille ante Él. Eso es lo que Dios pide de ti. Si tú quieres servir a Dios, eso es lo que tienes que hacer, tener un corazón dispuesto para servirlo a Él, un corazón verdadero, un corazón que ame la justicia, que ame la misericordia y que se humille ante Él. Y aquí podemos ver que Pablo dice que ningún hombre le ha puesto un título de apóstol, ¿verdad? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, el primer punto es: Dios es quien te llama. Dios es el que llama a tu vida y te dice qué es lo que puedes hacer, qué es lo que debes de hacer en esta tierra. Pero es Dios el que llama. Es Dios el que llama. No es nadie más que Dios. Otro punto que me gustó es: la gloria siempre es para Dios. La gloria siempre para Dios. Dice el versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. También en el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segundo punto, la gloria siempre es para Dios. Siempre es para Dios. Y aquí podemos ver en el versículo 1 que dice: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y ese sino, sí, te voy a decir el significado de sino. Introduce una afirmación que se opone a una negación previa y se utiliza para enlazar dos palabras, sintagmas u oraciones. Y aquí lo podemos ver. No de hombres es la negación, y sino por Jesucristo es la afirmación de que Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, Pablo es apóstol. Y lo está mencionando muy claramente Pablo. Sino por Dios. Sino por Dios. Y en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segundo punto, la gloria siempre es para Dios. La gloria siempre es para Dios. Pablo le está dando gloria, honor, reconocimiento a Dios. El lugar a Dios como lo más importante de su vida. Aquí lo estamos leyendo. Le está dando el reconocimiento de Él. Le está dando la gloria a Él. Pablo le dice: olvídense de los hombres. Olvídense de los títulos. A mí nadie me puso nada. Dios es quien importa. Dios es el que me envió. Y te voy a decir algo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No importa si tenemos mucho o si tenemos poco. La gloria siempre le pertenece a Dios. La gloria siempre le pertenece a Dios, no a nosotros. A Dios. Que no se nos ocurra querer obtener menos del 1% de la gloria que le pertenece a Dios. Porque ni la merecemos ni nos corresponde. La gloria siempre es para Dios. Y Pablo pone en primer lugar a Jesucristo, a Dios Padre, antes que a Él. Y fíjense cómo en Salmos tiene el mismo corazón David. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Lo voy a volver a repetir. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y ¿sabes qué? Debemos de tener ese mismo sentir que el rey David tenía y el mismo sentir que Pablo tenía. No a nosotros,
oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Fíjense cómo empezó Pablo. ¿Cómo empezó Pablo? Primer punto, Dios es el que te llama. Segundo punto, a Dios, la gloria siempre es para Dios. Tercer punto que me gustó mucho aquí en la salutación. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto, reflejar el amor de Dios. Pablo está reflejando el amor de Dios para los de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros. Ese era el deseo de Pablo para con las personas que siempre hablaban. Ese era su deseo. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo aquí en Gálatas, el que estamos leyendo, cómo se expresa: gracia y paz sean a vosotros. Está reflejando el amor de Dios para las personas. Está reflejando el amor de Cristo hacia las personas. Y es el tercer punto que yo quería decirles: reflejar el amor de Dios. Y tú y yo tenemos que reflejar el amor de Dios a donde quiera que vayamos. Tú y yo debemos de reconocer que Dios es quien nos llama, que Dios es quien puso su mirada sobre nosotros. Nosotros debemos reconocer y nosotros debemos de darle toda la gloria y toda la honra a Dios, porque Él es digno de recibirla. La gloria siempre es para Dios. Y punto número 3, nosotros debemos de reflejar el amor de Dios para las personas que estén a nuestro lado. Debemos de reflejar el amor de Dios. Y fíjense, este versículo, el que acabamos de leer de Colosenses, me gustó muchísimo, porque ahora sí, como dijo una persona, ¿no? Ahora sí que les quedó como anillo al dedo. Me gustó mucho porque dice el Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de entrañable misericordia. ¿Y por qué les digo que cayó como anillo al dedo? Sigamos leyendo Gálatas capítulo 1 versículo 6. Bueno, vamos a leerlo corridito. Desde el capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Fíjense, versículo 6. Ahorita van a ver la relación de los 3 puntos que le acabo de decir con lo que vamos a leer. ¿Sale? Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo voy a volver a leer. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7, versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense aquí cómo Pablo, con entrañable misericordia, con humildad, con paciencia, como dice Colosenses 3:12 que acabamos de leer, cómo Pablo les dice: estoy maravillado. No fue ¿cómo es posible que te alejas? No. Fíjense cómo se expresó: estoy maravillado. Otra palabra, estoy asombrado, estoy pasmado, estoy estupefacto, estoy, como decimos en México, sacado de onda, que se hayan alejado de Dios para seguir un evangelio diferente. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, y espero con todo mi corazón que no estés incluido en este grupo de personas. Espero que no estés siguiendo una doctrina pervertida, que no estés siguiendo una doctrina que no vaya conforme a lo que dicen los estatutos de Dios. Espero que no estés en este grupo de personas. Porque si pasó eso, ahorita como lo acabamos de leer, en ese tiempo, si pasó eso en ese tiempo, puede pasar el día de hoy. Ten cuidado, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado a quién estamos escuchando. Tengamos mucho cuidado, porque hay y habrá personas que van a querer alejarte de Dios. Habrá falsos maestros. Habrá doctrinas que no son conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que quieren o van a querer alterar, desordenar, alborotar tu vida y desviarte de la fe. Quieren pervertir el evangelio. Hay que tener mucho cuidado. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Cuando escuches algo, agarra tu Biblia, ve qué dice la Biblia y que Dios te confirme si es o no es. No nos vayamos con lo primero que dicen las personas. No nos vayamos con lo primero que te dice: dijo esto este señor, ya esta persona dijo esto, órale, ya es la verdad absoluta. No. La Biblia es la verdad absoluta. Hay que tener cuidado con lo que estamos escuchando, porque habrá personas que van a distorsionar lo que es la palabra de Dios. Y fíjense la advertencia de Dios. Sigamos leyendo ahora el versículo 8. Y aquí ya se va a poner bueno. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Sigamos leyendo. Bueno, vamos a leerlo desde el 7. Desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí viene la advertencia. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vamos a hacer una pausa.
Empieza el versículo 8, mas si aún nosotros. A ver, está muy fuerte esto. Está muy fuerte, lo estaba leyendo y dije, ay caray, como que me brincó algo. Dice, mas si aún nosotros. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos anunciar un evangelio diferente al que dice la Biblia. ¿Qué? Está fuertísimo esto. Si están aquí, si están escuchando o leyendo lo que dice Gálatas, mas si aún nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos anunciar un evangelio diferente al que dice la Biblia. A ver, pero Eric, yo solamente escucho las prédicas los domingos y es más, hasta me da pena hablarle a las personas de Dios. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero Eric, me da pena hablar en público. Yo no anuncio el evangelio. Híjole, déjame decirte una cosa. Y eso fue lo que me cayó cuando lo estaba leyendo. Déjame decirte una cosa. Desde el momento en que te dices ser cristiano, ya estás evangelizando. Desde el momento en que tú dices que eres cristiano, ya estás evangelizando. Y uno piensa que el anunciar el evangelio solamente es hablar, solamente es decir palabras. Pero déjame decirte que no es cierto. El anunciar el evangelio no se trata de salir de tu casa y decir palabras. No se trata de eso. No. Fíjense el significado de anunciar. Fíjense el significado de anunciar. Hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. Otra vez, el significado de anunciar. Hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. Y aquí yo no leo que el significado diga hablar, que solamente se trate de hablar. No solamente se trata de hablar. Se trata de actuar también. Se trata de dar a conocer públicamente algo. Hacer saber una cosa a alguien. O sea, no quiero que se escuche como condenación, porque yo no me gusta condenar y no soy nadie. Pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Si tú dices que eres cristiano y tus palabras, tus acciones, es decir, tus hechos, no anuncian o no dan a conocer el evangelio de Dios, es decir, la doctrina tal cual como enseña la Biblia, ten mucho cuidado. Lo voy a repetir. Si tú dices que eres cristiano, pero tus palabras, tus acciones, tus hechos no transmiten, no anuncian, no publican lo que es el evangelio de Dios, es decir, la doctrina pura como enseña la Biblia, ten mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Porque no solamente se trata de hablar, no solamente se trata de ir con alguien y empezarle a hablar de lo que dice la palabra de Dios. No solamente es hablar, se trata de actuar. Que tu testimonio sea la doctrina, sea el evangelio puro del que habla
la Biblia. Que sea el evangelio puro de lo que dice la Biblia, tus acciones. Que tu forma de vivir demuestre la sana doctrina que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios. Nadie es perfecto, yo lo sé. Nadie es perfecto. Pero podemos perturbar a personas y pervertir el evangelio si no actuamos como dice la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿somos cristianos o no lo somos? Hay que hacernos mejor esa pregunta. ¿Somos cristianos o no lo somos? Porque no podemos decirnos que somos cristianos y nosotros mismos perturbar a la gente para que no conozca de Dios. No debemos nosotros pervertir el evangelio de Dios. Hemos escuchado a muchas personas que dicen: ay, si así son los cristianos, mejor no quiero saber nada de Dios. Eso es pervertir el evangelio de Dios. Eso es perturbar a otras personas y alejarlas del camino de Dios. No podemos actuar así. La Biblia te enseña a cómo te debes de comportar, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. No se trata de anunciar el evangelio solamente hablando, vuelvo a lo mismo. No se trata de anunciar el evangelio, de ir con personas y hablar. Está bien, sí, es parte de, pero no solamente es hablar, sino con tus hechos, con tus obras, con lo que estás haciendo, el testimonio. De eso se trata también. ¿Y sabes qué? Vamos a empezar con nuestra casa. Empecemos en nuestra casa. Esposos, sean cabeza de casa, sean cabeza de su familia, sean cabeza de su casa por el amor de Dios. Esposos, un ejemplo. Yo soy cristiano, pero tus hijos no los disciplinas conforme dice la Biblia. Dice la Biblia que tenemos que educar a nuestros hijos, que tenemos que dirigirlos. Hay que dirigirlos hacia el temor de Dios. ¿Lo estás haciendo? Pero es que ya están grandes mis hijos, ya ellos toman sus decisiones. ¿Y qué? Ahí no viene un límite de edad para poder dirigirlos, enseñarlos a que amen a Dios. Esposos, tengan cuidado con tu esposa, con tus hijos. Eres la cabeza de la familia. ¿Cómo estás dirigiendo a tu esposa? ¿O permites que tus hijos tomen y que se emborrachen? Ahí es su problema. No. La Biblia no acepta eso. La Biblia no acepta que os embriaguéis con vino. ¿Haces algo al respecto para que tus hijos no hagan eso? ¿Estás predicando esto a tus hijos? Esposas, respeten a sus esposos. Esposas, no oculten nada a sus esposos. El ocultar es no respetar a tu esposo. Háblenlo, sométanse a su esposo. Sométanse a su esposo, eso dice la Biblia. Hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, obedezcan a sus papás. Eso es una manera de anunciar el evangelio, obedeciendo a tus papás, hijos. Esposas, anuncias el evangelio respetando a tu esposo. Esposos, anuncias el evangelio siendo cabeza de hogar, respetando a tu esposa, dirigiendo a tus hijos. Eso es anunciar el evangelio. Y vuelvo a lo mismo. Empecemos en nuestra casa.
Empecemos en nuestra casa. Y aquí la pregunta es: ¿hemos perturbado o pervertido el Evangelio de Dios a través de nuestra manera de vivir? Otra vez, ¿hemos perturbado o pervertido el Evangelio de Dios a través de nuestra manera de vivir? ¿Hemos anunciado de manera correcta el Evangelio de Dios? ¿Lo hemos anunciado de una manera correcta el Evangelio de Dios? ¿O solamente como yo creo que es? ¿Hemos dado a conocer por medio de nuestras acciones la doctrina pura que viene en la Biblia? Vuelvo a repetir, hemos dado a conocer por medio de nuestras acciones la doctrina pura y santa que viene en la Biblia. ¿O cómo hemos anunciado el Evangelio con nuestras obras? Vuelvo a lo mismo. No solamente se trata de hablar con palabras, de estar hablando con puras palabras. No se trata solamente de hablar, se trata de hechos, de nuestras acciones. ¿Cómo estamos? Analiza esto que acabamos de leer. Analiza esta pregunta. ¿Hemos anunciado de manera correcta el Evangelio de Dios? ¿Hemos dado a conocer por medio de nuestras acciones la doctrina pura que viene en la Biblia? Piénsalo, analízate. ¿Cómo estás como cristiano? Que te dices ser cristiano, que nos decimos ser cristianos. ¿Anunciamos un evangelio diferente al que dice la Biblia? Volvamos a leer Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Fíjense que ¿cómo lo vuelve a decir Pablo? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa ser anatema? Es ser maldito, que sea maldito. Está muy fuerte esto que estamos leyendo. Pero vuelvo a lo mismo, yo no lo digo. Tú lo estás leyendo ahí en tu Biblia. Si nosotros anunciamos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Con quién queremos quedar bien? Vuelvo a lo mismo, ¿con Dios o con los hombres? Si agradas a los hombres o quieres agradar a los hombres, no eres siervo de Cristo. Contrario sensum, si no agradas a los hombres, eres
siervo de Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Repito, si agradas a los hombres, no eres siervo de Cristo. Contrario sensu, si no agradas a los hombres, eres siervo de Dios. ¿A quién quieres agradar tú? ¿A quién quiero agradar yo? Con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestras acciones. ¿A quién? Sigamos leyendo el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjense, el evangelio que recibió Pablo fue directamente de parte de Dios. Así como lo recibió Pablo de Dios, así debemos de transmitirlo a los demás. Es decir, un evangelio puro, pero no solamente hablado. Pablo aquí no nada más hablaba. No nada más iba de viaje y se agarraba a golpes, era déspota, era mal hablado, era lo que tú quieras, no era borracho. Él era con lo que hablaba, eso lo hacía. Lo que hablaba, eso lo hacía. No solamente se iba hablando del evangelio y esto, y dice esto, Gálatas y Filipenses. No. Lo que hablaba lo transmitía. Lo que hablaba lo hacía. Versículo 11 lo voy a leer otra vez más. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿De mi qué? No dice de mi palabrería. No, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjense, aquí Pablo habla de cómo actuaba antes de conocer el evangelio de Dios. Está hablando de cómo él actuaba antes de conocer a Cristo, de su conducta. Sigamos leyendo versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, fíjense, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Fíjense, el versículo 23 menciona el verdadero anuncio del evangelio. Aquel que en otro tiempo os perseguía, ahora predica la fe en que otro tiempo asolaba. Es decir, Pablo cuenta
cómo era antes de conocer a Jesús, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios, la asolaba. Asolar significa arruinar, destruir algo por completo. ¿Cómo era Pablo? No solamente la arruinaba y la destruía con palabras antes, sino realmente, físicamente hacía algo en contra de la iglesia de Cristo. Pero cuando agradó a Dios y Él se le reveló a Pablo, empezó a anunciar el evangelio de Dios. Pero Eric, ¿cómo lo empezó a anunciar? ¿Cómo lo empezó a anunciar el evangelio? ¿Se acuerdan los 3 puntos que vimos en un principio, que les dije que iban a estar relacionados? Pablo, cada vez que iba, mencionaba que Dios lo envió, que él no era, sino era Dios el que lo había enviado. Pablo siempre le daba la gloria a Dios por todo, siempre dándole la gloria, la honra a Él, dándole el primer lugar a Dios. Pablo reflejaba el amor de Dios. Así Pablo anunciaba el evangelio. Claro que sí, hablando, pero también actuando. Sí, con palabras. Iba y hablaba con las personas, pero también demostrando amor, abrazándolos. Sí, también escuchándolos. Sí, también llorando con los que lloraban y alegrándose con los que se alegran. Pero no solamente eran palabras. Pablo era congruente con lo que decía y con lo que hacía. Era congruente. Hay que tener cuidado de cómo estamos anunciando el evangelio. El evangelizar no solamente es hablar palabras, sino transmitir la palabra de Dios por medio de nuestras acciones. Y como escuchamos el viernes, predica. Y si tienes que hablar, habla. Tu testimonio, tu forma de ser, puede hacer que una persona se convierta sin que tú le digas una sola palabra. Predica, y si tienes que hablar, habla. Aquí la pregunta es: ¿hemos anunciado de manera correcta el evangelio de Dios a nuestra familia? ¿Hemos anunciado de manera correcta el evangelio de Dios a los del trabajo? ¿Hemos dado a conocer, hemos anunciado el evangelio con una doctrina pura, como dice la Biblia, por medio de nuestras acciones a los que están a nuestro alrededor? ¿O lo hacemos como nosotros creemos? ¿Lo hacemos como nosotros pensamos? ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? No, es que ¿sabes qué? Ya, olvídate, yo ya me cansé de escuchar a puras personas que hablan. No, yo lo voy a buscar solo. Yo lo voy a buscar solito. No. Así no son las cosas. La Biblia dice que hay que congregarnos. Hay que reunirnos. Vuelvo a lo mismo. Lo vamos a hacer como nosotros creemos, como nosotros queremos o conforme dice la Biblia. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Sí, soy cristiano, sí, pero pues ando con esta persona y a ver, ¿cómo estoy yo como cristiano? Me comporto dentro de casa de una manera, dentro de la iglesia de una manera, de una congregación de una manera, pero afuera soy un
¿Qué pasó? Eso es anunciar el evangelio como dice Dios. ¿Cómo estamos? Hay una mentirita piadosa. O no, eso de todos modos Dios me va a perdonar. Eso es el evangelio real. Así dice el evangelio. Así dice la palabra de Dios, que podemos mentir, pues de todos modos nos va a perdonar. De eso se trata. ¿Cómo estamos como personas? ¿Cómo estamos como cristianos? Recordemos, desde el momento en que nosotros decimos que somos cristianos, estamos evangelizando. ¿Cómo estás evangelizando? Con tus acciones. ¿Cómo estás evangelizando con tus palabras, con tus hechos? No solamente es hablar. Es hablar, pero también actuar. Es hablar, pero también demostrar lo que dice la palabra de Dios. Es hablar, pero ser congruentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. ¿Cómo estamos como cristianos? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Si hemos anunciado o hemos dado a conocer por medio de nuestras acciones un evangelio incorrecto, pidámosle perdón a Dios y que nos ayude a transmitir lo que realmente dice la palabra de Dios. Que nos ayude, porque si no las consecuencias son desagradables para nosotros. Son muy desagradables para nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque eres un Dios bueno, Señor. Porque eres un Dios fiel y misericordioso con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, escuchar lo que dice tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Dios, porque hablaste a mi corazón, Señor. Y espero que hayas hablado al corazón de muchas personas, Señor, de los que están viendo este mensaje. Señor, ayúdanos, Señor, a tener humildad, Señor, como personas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres quien nos habla, tú eres quien nos llama, tú eres quien puso la mirada sobre nosotros, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú nos escogiste, no nosotros a ti, no. Tú nos escogiste a nosotros, Señor. Y te doy muchísimas gracias, Dios. Señor, si te queremos servir, si te queremos dar nuestra vida, Señor, para servirte a ti, Señor, no necesitamos un título, Señor. No necesitamos ser los mejores preparados o salir de una universidad. No es necesario tener dinero, Señor, para servirte, Señor. Si queremos servirte, Señor, necesitamos un corazón humillado ante ti, Señor. Un corazón que ame la justicia y ame la misericordia y que se humille ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar la justicia, a amar la misericordia y a humillarnos delante de ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre darte la gloria y la honra, Señor, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que vamos a hacer, Señor, por todo lo que hacemos, Señor. Para ti es la gloria y la honra, Jesús. Solamente a ti, Señor. Solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Ayúdanos, Señor, también a reflejar tu amor, Señor, a reflejar amor hacia las demás personas, Señor. Como Pablo, el deseo de Pablo siempre era que tengamos amor los unos para los otros, Señor. Tú, Jesús, tú dijiste, Señor, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar de esa manera, Dios. Ayúdanos, Señor, a actuar de esa manera, Señor, conforme dice tu palabra. Padre, si hemos dado un mal ejemplo, si hemos anunciado un mal evangelio, Señor, con nuestras acciones, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a evangelizar con nuestros actos
la doctrina pura, Señor, que viene en la palabra de Dios. Una doctrina que realmente esté basada en la Biblia y que esta doctrina la podamos transmitir a otras personas, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, no a los hombres. Queremos agradarte siempre y únicamente a ti, Señor. No a los hombres, Señor. De verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, a hacer lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes con lo que hablamos y con lo que decimos, Señor. Que nuestra esposa, Señor, nuestro esposo, las mujeres con su esposo, Señor, los hijos con los padres con los hijos, Señor, puedan evangelizarse entre ellos, Señor, pero con acciones, no tanto con palabras, Señor, sino con acciones, Jesús. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor. Las consecuencias son fuertes, Dios. Pero más vale, Señor, ser obediente, Señor. Más vale hacer lo que dice tu palabra, Señor. Y no por temor, Señor, sino de corazón, Señor, lo hacemos, Señor. Por querer agradarte a ti, Señor. Por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, espero que les haya servido este estudio. Les mando un fuerte abrazo. Pidámosle a Dios que nos ayude a anunciar el Evangelio de Cristo como dice la palabra de Dios. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bendiciones. Bye.